Presidente del Senado, si es tan amable que la Secretaría leyera la reserva, por favor. Solicito a la Secretaría de lectura a la reserva presentada por el senador Cervantes. Doy lectura a la propuesta de modificación del artículo 27. Proponer al presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia de la redacción anterior, se propone eliminar el último párrafo del artículo 27. Artículo 27, fracción 16ª. Proponer al presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia de la redacción anterior, se propone eliminar el último párrafo del artículo 27. ¿Es cuánto? Gracias, presidente. Me toca explicar la reserva que mi grupo parlamentario nos pidió al senador David Panchina y a su servidor hacer. Y me encanta, porque verdaderamente es mi pasión el derecho, que aquí se ha presentado un problemario constitucional. Razonemos qué pasó en 4 veces que ha tenido conocimiento la Suprema Corte de Justicia sobre este tema. La primera discusión evolucionó por un tema de una controversia constitucional en el tema de Cofetel. Efectivamente, ahí en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, durante los días que se dio, empezó como una discusión de un tema del descentralizado y el desconcentrado. Un análisis del 90 constitucional con respecto a si se podía o no el Senado ratificar a través de que se le había habilitado la facultad a nivel de ley y no de constitución. Las subsecuentes, que tienen que ver con COFECO, con Notimex y con Pemex, son consecuentes del mismo planteamiento original. Lo recuerdo bien porque lo litigué. La primera visión y el primer acercamiento de la fracción segunda del 89 constitucional era muy parecido a lo que se dijo aquí en tribuna. Se pensaba en el Pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia como árbitro constitucional que esa parte que decía que se podía normar en leyes era suficiente, esa cláusula constitucional, para poder señalarlo en la ley y por lo tanto era constitucional. Y entonces la discusión versó primero en un problema de derecho administrativo, nunca de derecho constitucional. Y entonces hicieron todo un análisis. Primero se analizó el 90 diciendo que era el centralizado y la discusión se daba, pareciera, que solo porque fuera el desconcentrado, diferente del centralizado, podía haber, esa era la discusión, si era o no era constitucional. Pero también recuerdo qué ministro cambió la litis constitucional en el Pleno. Y el ministro Valls, a mi modo de ver, atinadamente, tomó la palabra y dijo: señores, este no es un problema de derecho administrativo, que como consecuencia se viola la Constitución, sino es un litigio de derecho constitucional de la interpretación de las facultades concretas que tiene el Senado de la República en contra o versus de las facultades que tiene el Ejecutivo Federal. Y entonces la votación cambió. ¿Y a qué se refiere? Dijo el Pleno de la Corte en el artículo 89, fracción segunda: no es irrestricto esta facultad que tiene el legislador, y ha declarado constitucional cuando es un descentralizado, que por ejemplo la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es un descentralizado. Ha declarado constitucional cuando es Pemex, porque es un descentralizado. Ha declarado que es constitucional Notimex, porque es un descentralizado. Pero no, la discusión está en el derecho administrativo, sino en el equilibrio de las facultades. Y la discusión que dijo en esa controversia fue: de lo que se trata es que el árbitro constitucional tiene que garantizar en un solo instrumento la distribución de facultades, en uno, que se llama la Constitución. Y por lo tanto el Senado de la República no puede intervenir más allá
en facultades descentralizado, en donde se le reconoce que puede hacer nombramientos libremente, en que el Senado de la República, si no se pone esta facultad de colaboración expresamente en la Constitución. Celebro, la verdad, y lo confieso, no había entendido, salvo en el ánimo del proceso, o a lo mejor en que el tiempo para la reforma constitucional tardaría tiempo, cuál era la litis entre dejarlo en la ley o que nos tomaran la palabra de hacer la iniciativa de reforma constitucional. Hoy entiendo el resquemor por parte del Poder Legislativo de decir: el presidente de la República libremente puede nombrar. No lo veo así, ¿eh? Esas mismas tesis de la Suprema Corte habilitan en todo el descentralizado para poder tener elementos de colaboración. Muchos de los nombramientos que se citaron son del centralizado o de naturaleza jurídica diferente del centralizado que del análisis concreto y específico de no arrogarse una facultad con respecto al centralizado por tener una facultad el presidente de renovar libremente. Pero también entiende el PRI que lo que tenemos que evolucionar es una democracia de poderes y de equilibrio de poderes, de facultades de colaboración constitucional. Lo que los invito es a hacer el análisis cuáles deberían ser en la democracia constitucional las que deberían de existir como mínimo, en cumplimiento de los criterios previos de la Corte y en el análisis de la ley. Presentamos la reserva y la instrucción de mi grupo parlamentario a través del líder es que volvemos a ratificar el ánimo de presentar esta reforma constitucional. Aceptamos el día de hoy presentarla y que todos los trámites sean dispensados, que se vote. Y que si el tema es el resquemor de las facultades subsecuentes, sabiendo que existe esta fracción segunda del 89, sabiendo que hay el criterio en la materia constitucional en que en el descentralizado ni siquiera esta discusión se puede poner a nivel de ley, y que la discusión de la litis constitucional de esa fracción segunda, de la distribución de las facultades, fue solo y exclusivamente en el centralizado, y que consecuentemente las demás resoluciones de la Corte han sido en ese sentido. Estamos dispuestos a tener esa discusión parlamentaria en la comisión correspondiente para el avance democrático de México. Es cuanto, señor presidente.